un podcast de Cooperativa. Hola, si estás aquí, estás en la edición de fin de semana de Lo que queda del día, que se escucha de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde en Cooperativa. Pero en estos episodios compartimos cultura, hablamos de libros, hablamos de música popular, de cine y de series. Y por supuesto, como siempre, te damos la bienvenida. Hablamos de historias y vamos a hablar de historias intensas, historias que transcurren contra el viento, en las alturas y que traen muchísimos problemas para todos sus protagonistas. Es el tipo de historias que le gusta a Ángela Díaz, que está con nosotros parada allí en el acantilado, sobre las rocas, para hablar de Cumbres Borrascosas. Ángela Díaz, bienvenida. Muchas gracias. Sí, venimos a hablar de una nueva adaptación de esta obra de Emily Bronte, Cumbres Borrascosas, esta vez a cargo de Emerald Fennell, que es la misma directora de Saltburn y de Promising Young Woman. Una excelente película de Promising Young Woman, muy inquietante. Sí. Una película que todavía se puede encontrar allí en algún lugar. Pero esta es Cumbres Borrascosas, que es la novela de la literatura británica. Esto se escribe el año 1847, o sea, hace muchísimo tiempo, por una de las tres hermanas Bronte, que son unas hermanas absolutamente extraordinarias, porque allí donde las encuentra el siglo, están escribiendo novelas que no solo se convierten en clásicos de la literatura mundial, yo diría, sino que además son novelas extrañísimas, novelas góticas, novelas de sentimientos muy oscuros. Una de ellas es Jane Eyre y la otra es Cumbres Borrascosas. Es la historia, más que de un romance, de una venganza, de dos niños que se crían juntos, que se sienten solos, que se sienten insatisfechos por distintos motivos, uno de ellos muy maltratados, el niño que se llama Heathcliff, y la niña que se siente sin demasiado cariño, el padre ha muerto, y en medio de todo ese abandono van a construir una relación que parte eventualmente con el amor, pero va a terminar en la tragedia y va a circular por la venganza. Ángela Díaz, ¿qué de esto cuenta la película? ¿Qué de todo esto cuenta la película? ¿Cuánto del libro hay en la película? Es, creo, la mejor pregunta para hablar de Cumbres Borrascosas, porque toda la división que ha generado en el público y en la crítica la película es el interés de la directora en centrar esta historia en una historia de amor, en ocupar el tagline en la película, la historia de amor más grande de todos los tiempos. Cuando en realidad es una historia, como bien tú dices, mucho más cercana a la violencia, a las diferencias de clases sociales, al racismo de la época, y todo esto ya lo deja fuera para contar una historia de amor. Es básicamente como la mitad de la novela y está mucho más centrado en la fantasía erótica de estos que ella con estos dos personajes desde que leyó la novela, y eso evidentemente generó inmediatamente división en el público, pero iniciando la película, cuando me di cuenta que de Cumbres Borrascosas tenía más bien el título y el nombre de los personajes, dije, ok, quizás la favorita, quizás no es el interés llevar la historia de Cumbres, es una historia como una fantasía erótica, romántica, como eso. La película no despega, no es suficientemente condenada, no es desesperada, no es urgente, y se vuelve una historia de amor bastante tradicional, enmarcada en un concepto tan grande y en una novela tan potente como Cumbres Borrascosas. Ya, estábamos conversando y tú me dijiste que la película es como si hubieran filmado Titanic sin el iceberg. O sea, eso me... Sí, lo digo, mira, me parece una descripción terrible. Es que lo digo porque creo que es la forma más amable en que puedo. Ella en algún momento dijo, quiero hacer una historia de amor tan grande como fue el Titanic en mi generación. Y el tema es que si tú cuentas Cumbres Borrascosas solo enfocado en la historia de amor, sacando todo el resto del contexto y sacando la venganza de Heathcliff, que es la mitad de la novela, es como contar el Titanic y terminar la historia justo antes de que aparezca el iceberg. Entonces no es Cumbres Borrascosas. Y el punto es que sacando incluso que no sea Cumbres Borrascosas, tampoco es una fantasía suficientemente sugerente, loca, interesante como para entender una obra, porque yo no soy purista, a mí me encanta Romeo plus Juliet de Baz Luhrmann, y ahí hay muchos cambios y hay mucha modernidad, y yo puedo ver a Mercucho como drag queen y valorar absolutamente la postura del director, pero en esta película no queda claro
si ella quería hacer 9 semanas y media, si ella quería hacer unas sombras de Grey, y ni siquiera llega a los niveles de seducción que necesitaría una obra de ese estilo. Ya, entonces imagínate, entonces no es Cumbres Borrascosas, porque aquí la película no tiene mucho que ver con el libro. El nombre. Tampoco es tan sexy como qué sé yo, Las sombras de Grey. Entonces ya, tampoco no va por eso. Bueno, ya, uno podría ir con la historia de un amor imposible, ¿no? Que hay historias extraordinarias de amores imposibles, más allá de Romeo y Julieta y todas sus versiones, pero no sé, está qué sé yo, El paciente inglés, o no sé, La La Land, está Blue Valentine, que es tan linda, o sea, puedes hablar de amores imposibles de una manera muy intensa, y hay grandes películas sobre eso. ¿Tampoco? No logra ese nivel de que uno tiene que estar dentro de esa historia, como para de verdad sentir que la vida se acaba si ellos no están juntos, y sentir el dolor de los personajes. No está, porque creo que el problema es que como más encima trata de tomar ciertas frases literales de la novela y las mete en una historia que está tan como revuelta, se siente todo muy forzado, y uno nunca siente ni la urgencia, ni la demencia, ni la locura que debería tener un amor condenado. Si vamos a hacer un amor, de hecho, parte de la promoción era como una historia que te va a llevar a la locura, no está eso. Tampoco está eso. Hay escenas románticas, pero hay escenas quizás pueden ser un poco como sugerentes por subidas de tono, aunque yo las considere bastante vainillas para mi gusto. No logra ese nivel de provocación. Y es raro porque ella en Saltburn logró hacer provocación, logró ser distinta, al menos entretenida, y esta película es cuando uno dice como un remake, una nueva versión, hay algunos que son fallidos, y yo creo que lamentablemente, porque me hubiera encantado que no fuera así, Cumbres Borrascosas es una adaptación fallida, y no solo de los puristas del libro, porque tampoco, dejando eso de lado, como historia de amor sola, sin tomar el nombre de la novela, logra despegar como para ser inolvidable o trascendente o transformadora. Ya, o sea, si en vez de llamarse Cumbres Borrascosas se hubiera llamado Acantilado Nublado, tú dices, habría sido igual de tampoco habría sido emocionante, claro. Habría quedado igual al debe. Sí, habría sido como, está bien, es como plana. Ese es el problema, como ya, que no logra ser suficientemente destacada. Ya, ahora, yo encuentro que esto que tú cuentas es una debacle, porque cuando tú tomas el nombre es como filmar El Padrino y que te quede más o menos nomás. O sea, no puedes tomar un título tan grande, claro, y hacer la película que no llegue, porque de lo que tú me estás contando, entonces aquí queda fuera todo lo que es tan interesante y que en tantas otras películas de Cumbres Borrascosas más o menos se ha podido contar, ¿no? Que es que básicamente que hay un señor que adopta a un niño que nadie sabe de dónde viene, pero que todo el mundo interpreta como un otro, distinto, diferente, de otro país, de otro color, qué sé yo, y se va a criar con la niña, la va a querer, pero la niña va a elegir al final la plata en vez del romance, y de ahí se va a desatar esta venganza final. Esta es una película o una historia tan intensa que en algunos casos incluso yo he visto como preocupación respecto a cómo este romance tóxico no se lo vaya a tomar la gente en serio, porque esta no es la manera en que hay que llevar las relaciones adelante. O sea, pero parece que no hay nada la novela de eso. Nunca lo defiende, claro. No, y la novela nunca lo defiende, de hecho, porque la Emily Bronte también tenía mucho de la escritura romántica gótica, entonces hay toda una parte de la novela, que ya no vamos a hacer un spoiler, novela que es de 1800, donde él es como atormentado por el fantasma de su amada, o sea, tiene esta lógica de descenso a la locura, y acá nada de eso está, y es lo que tú dices, es como, en una como entrevista le preguntan como por qué dejó tanta parte fuera de la adaptación, y dijo, es que es una novela muy difícil de adaptar, es compleja, los temas son muy densos, y ahí la pregunta es, pero si es así, ¿por qué la adaptamos entonces? Claro, ¿por qué la adaptamos y no podemos hacernos cargo? Claro, ¿por qué no haces una película, un guión original, que no esté comercializando el nombre de Cumbres Borrascosas, si no puedes tomar en el fondo todos los conceptos y la importancia del libro? Porque en el fondo Emily Bronte no la escribió como una historia romántica, y la escribió para hablar de otros temas. Y al final uno sabe que existen muy buenas adaptaciones. Greta Gerwig hizo hace pocos años una adaptación brillante de Mujercitas. Los libros se pueden adaptar y se pueden proponer cosas distintas en distintos géneros, pero este acercamiento quizás quería ser una historia de fantasía, más bien pensado como
como desde el lado erótico y es muy complejo con un libro que tiene tantas aristas, reducirlo a solo eso. Yo no he visto esta versión, pero me fui a YouTube a ver todas las versiones que pude de Cumbre con las Cosas. Porque además Instagram me tiene loca. Yo creo que soy el público objetivo. Entonces, he visto mucho. Entonces, está muy buena la versión en blanco y negro. Me encantó. Porque es como medio teatral un poco y cuenta la mitad de la historia. Sí. Pero por lo menos va como pegadita al libro y tiene como los grandes diálogos, los dicen tal cual. Y como los protagonistas eran como super actores de teatro, era como Laurence Olivier, que es como el actor del teatro británico, y él dice: enloquéceme, no me dejes en este abismo donde no puedo encontrarte. El después. Yo la recomiendo, es como una obra de teatro, como que te informa del libro, te informa de la historia y te queda claro el panorama. Y luego hay otras muy buenas. Entiendo que con Ralph, yo de las de Ralph Fiennes solo vi Ralph Fiennes y Juliette Binoche del 92. Ya, esa, vi pedacitos y me pareció bastante buena. Sí, es bastante interesante. Y hay una serie también con Tom Hardy que es Construye un Heathcliff, que tiene bastante propuesta. Uno puede ver a Heathcliff ahí, uno puede ver como el espíritu que uno leía en la novela en Tom Hardy, sí. Pero es una serie. Sí, ¿sabes qué? Encuentro que Ralph Fiennes, que después sería Voldemort, como que... pero tiene... Actor. No, pero sí. por eso digo, tiene como que transmite algo de esa como oscuridad que tiene este Heathcliff. Sí. Lo que pasa es que quienes vayan a verla, porque Jacob Elordi es como guapo, no sé si está llegando a que este personaje es medio siniestro. Y por lo tanto yo creo que por eso también Tom Hardy da en el tono, porque luego sería Venom, pero también Tom Hardy es capaz de transmitir como esa oscuridad un poco, ¿no es cierto? Ese aire como medio siniestro. Eso. Y Elordi llega para allá, ¿o no? Elordi es buen actor, Elordi, y Margot Robbie también son buen actor, una buena actriz, pero siento que con el guión que tienen no son muchas las posibilidades que tiene, como porque hay una parte en la novela cuando vuelve Heathcliff después de desaparecer por años y él vuelve en Set de Venganza y vuelve transformado y uno vuelve como con plata, la novela, como incluso vuelve con plata, vuelve como quiere uno volver, órdenes, vuelve a comprar la casa donde fue maltratado de infancia. Exacto. Y tiene todo es como esa agenda que acá no está en ninguna parte. Entonces cuando él vuelve, básicamente vuelve con el pelo más corto, es como volvió con un glow up, como dicen los jóvenes. Entonces como, ¿dónde está la transformación del personaje? ¿Dónde está el dolor del personaje? No está en ninguna parte. Ya, o sea, pero no es culpa de los actores, creo que es culpa de esta fantasía que se trató de hacer con una obra que está muy lejana a hacer una fantasía erótica. Y además también creo que si uno quiere hacer una fantasía erótica hay muchas mejores que esta. O sea, prefiero ver La secretaria con Maggie Gyllenhaal y James Spader. Si vamos a ver gran película. Más perversos, sí, absolutamente. Sí, que sí estamos en busca de eso. Esta historia es muy vainilla, creo yo. Eso pasa. Ya. Entonces no despega. O sea, tiene poco de cumbre y tiene poco de borrascoso. Absolutamente. No, de borrascoso no tiene nada, el título y el nombre de los personajes. La verdad sea dicha. Ok, Ángela Díaz, prometemos para la próxima entrega hablar de una película que nos guste. Que funcione mejor. Que funcione mejor. Pero podemos decirle a la gente que lea Cumbres Borrascosas. Por ejemplo, es una tremenda novela. Es que me ha gustado mucho que salieron muchas noticias de subieron las ventas de Cumbres Borrascosas y dije, bueno, igual siempre hay algo positivo, que la gente vuelve a encontrarse con este libro. Y de hecho alguien me comentó que en los audiolibros está gratis, como es tan antiguo. Entonces dije, mira, hay muchas posibilidades de acercarte a esa obra de Emily Bronte que es de verdad fantástica. Entonces hay que mirar el lado amable. Pero decir que si es una película o un libro y lo bueno es que se va a volver a vender el libro, significa que la película salió bastante más o menos nomás. Tristemente. Ok. Ángela Díaz en otra historia de cine aquí, en lo que queda del día, en la radio y en el podcast. Hasta la próxima, Ángela. Que estés muy bien, chao. Chao. Encuentra esta y otras historias en cooperativapodcast.cl. Puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de audio favorita. Cooperativapodcast.cl es otra forma de escuchar.